Buenos días a todos, bienvenidos a nuestra clase semanal de los días lunes, la Parashá Bamidbar. Como se habrán dado cuenta, hay alguien que no está en este salón y es Natalie. Así que quien le va a reemplazar a Natalie en esta clase soy yo, puesto que Natalie, como sabemos, Israel está en guerra, tiene asuntos personales y lo que nos hemos comprometido es a crear un equipo de profesores que van a dar esta clase porque obviamente somos seres humanos y hay cosas que nos pasan en la vida. Pero mientras ocurre eso, que estamos creando ya el equipo de profesores con el Centro Latino Israel, cuando Natalie tenga alguna situación puntual de su vida personal, quien le va a reemplazar en las clases soy yo, así que les pido que me tengan paciencia porque yo no tengo tanta facilidad de palabra como Natalie, que es una crack y habla y habla y habla y habla. Yo tengo aquí mis notas, yo siempre preparo mis notas para todas las clases, pero lo que les quiero decir es que lo voy a hacer con mucho amor y con mucha humildad, así que espero que la reciban así. Lo primero es que hay mucha gente que está entrando a estas clases y que son personas nuevas que terminaron recién los 11 pilares fundamentales de la Cábala y no sé si es que tienen ya claridad acerca de qué es lo que estamos haciendo los días lunes. Entonces me permití poner una pequeña introducción para ustedes, que es básicamente que nosotros estudiamos un capítulo, una porción, un pedacito de la Torá todas las semanas como un mapa espiritual de crecimiento personal para esa semana. Porque la Torá, lo que nos explican nuestros sabios de la Cábala, es que es un manual de instrucciones de vida. Es como abrir literalmente esos mapas que abríamos antes y decir, ok, ¿cuál es el mejor camino en esta semana? Ahora, ¿qué es el Zohar, por el contrario? ¿Ok? Porque vamos a ir entendiendo qué es la Torá, qué es la Parashá, qué es el Zohar. El Zohar es un texto que fue revelado muchos años más tarde que la revelación de la Torá y fue revelado por Rabbi Shimon Bar Yochai. El Zohar lo que hace es explicar la parte metafísica, la parte que va más allá del entendimiento literal de lo que dice la Parashá, para que todos nosotros podamos ver como el alma detrás de las palabras. Y luego viene el Hasidut, que es parte de lo que enseña Natalie en sus clases, que el Hasidut es una corriente de pensamiento dentro de la Kabbalah o es una forma de explicar la Kabbalah, de añadir conocimiento a todo lo que ya se conocía, que ocurrió alrededor del año 1700 con el Baal Shem Tov en Ucrania. Entonces creo que estas tres partes es importante tener claras. La clase de los lunes lo que pretende es sumar todo esto para que podamos enriquecernos y podamos realmente crecer a través de todas las oportunidades y desafíos que se presentan en cada parashá. Lo primero, recordar, estas clases no se van a volver a cancelar con la bendición de Dios. Be'ezrat Hashem. Ahora, ¿qué es lo que nosotros hacemos cuando estudiamos la Torá? Vamos por libros. Hay 5 partes de la Torá que son importantes de entender. La primera es Bereshit, que quiere decir en el comienzo. Su nombre en español es Génesis. Segundo libro, Shemot, en español nombres. El nombre que le pusieron es Éxodo. Tercer libro, Vayikra, que quiere decir y llamó. Su nombre en español es Levítico. Bamidbar, que quiere decir en el desierto, su nombre en español es Números. Devarim, que quiere decir palabras, cosas, leyes, y su nombre en español es Deuteronomio. Hoy empezamos el cuarto libro que se llama Bamidbar. Por eso la parashá de esta semana se llama también Bamidbar. Y lo que vamos a hacer es, todas mis clases son con una estructura en 3 partes, excepto la de los jueves que son 4 partes. Pero bueno, 3 partes, porque me gusta a mí empezar por la parte literal, que es qué es exactamente lo que dice la Torá en el texto. Cuando uno abre la Torá, ¿qué es lo que se encuentra? Entonces vamos a empezar por el Shat, que es el texto literal. La segunda parte va a ser la Kabbalah, que es la descodificación de ese texto literal, qué quiere decir para nuestra alma. Y la tercera parte va a ser cuál es la tarea o la aplicación práctica de la semana. ¿Ok? Dicho esto, vamos entonces por la parte del Shat. La parte literal que leemos dice, y habló Yud-Kei Vав-Kei a Moisés en el desierto de Sinai, en la tienda de reunión, el primer día del mes segundo, en el año segundo de su salida de la tierra de Egipto, diciendo, recibe la recibe la suma de toda la congregación, recibe la suma de toda la congregación, de los hijos de Israel, por sus familias, tribus, según sus padres, según el número de sus nombres, cada uno cabeza por cabeza. Es decir, les estaba invitando a contar cuánta gente había en el desierto. Bamidbar relata la travesía de los hebreos por el desierto hacia la tierra prometida. La travesía por el desierto es dura,
ya sabemos de eso, es inestable, llena de peligros y restricciones. Hasta aquí, lo que nos están invitando a pensar es que de alguna manera el creador no sabía cuántos habían ahí. ¿Por qué el creador le pide que los cuente? ¿Acaso no sabía? Les pregunto. Claramente, el creador sabía cuánta gente había. El tema es que nosotros, más allá de nuestra conexión con el creador, porque Moisés claramente tenía una conexión superior a la que nosotros podemos tener, necesitamos estar en las pequeñas cosas, en aquellas cosas que parecen menores, en aquellas cosas que damos por hecho, en aquellas cosas que el creador ya conoce y ya sabe, e incluso nosotros a través de nuestro poder espiritual, que es el fruto de nuestro crecimiento espiritual, podríamos dar por hecho. Podríamos dar por hecho, por ejemplo, cualquiera de nuestras bendiciones. Sin embargo, la invitación en esta parashá es a contar nuestras bendiciones y a agradecer por ellas, porque cuando contamos, y de hecho estamos en el periodo del conteo del Omer, cuando nosotros contamos nuestras bendiciones con entusiasmo, con alegría, estamos reconectando con la capacidad de recibir más de las bendiciones que ya tenemos y de otras que están esperando por nosotros. Cuando nosotros contamos, agradecemos, recibimos nuestras bendiciones, esa misma bendición, por ejemplo, si yo tengo un trabajo, eso es una bendición, ese mismo trabajo empieza a generar en nosotros mayor satisfacción, mayor alegría, mayor entusiasmo, mayor apreciación. Y cuando uno tiene mayor alegría, mayor entusiasmo, mayor apreciación por el trabajo que ya tiene ahora, lo que va a ocurrir es que va a trabajar con más entusiasmo, con más claridad, con más responsabilidad y eso a su vez va a traer más bendiciones. ¿Se entiende el ejemplo de cómo funciona esto? Dar visibilidad y reconocer, exactamente, María Leonor. Bien, ahora vamos a seguir descodificando desde la perspectiva de la Cábala y lo vamos a ver desde el árbol de la vida, que es lo que a mí más me apasiona de toda la Cábala. Dos cosas me apasionan de la Cábala. Mentira, toda la Cábala me apasiona, pero estas dos cosas me vuelan la cabeza cada vez que las estudio. La una es del árbol de la vida, que ya lo saben que en todas las clases yo hablo del árbol de la vida, en el podcast ahora creé un ebook gratuito que les invito a descargárselo para que puedan también entenderlo de una manera sencilla. Y la segunda es el Klile Shalom, la vasija de la paz, por eso los libros. La vasija de la paz es del hogar, por eso los libros, el libro de educación para hijos, el libro de pareja, porque ahí, en el hogar, es donde uno realmente puede cambiar el mundo desde mi perspectiva y desde mi limitado entendimiento de la Cábala. ¿Okay? Ahora, la palabra contar es un código en la Torá. Se refiere al poder de las cuentas de las sefirot. ¿Qué estamos haciendo en el Omer? Contando las esferas del árbol de la vida, una por una. La palabra sefirot corresponde al plural de sefirá. No hay sefiros, no existe la palabra sefiros. Es sefirá o sefirot, ¿ok? Ahora, la palabra sefirá también se puede traducir como medida, ¿sí? Cuenta o numeración. Es una de las tantas traducciones de la palabra sefirá. Y es a través de la sefirot que contamos y medimos el mundo manifiesto y el mundo metafísico. ¿Quiénes están haciendo el conteo del Omer? Levanten la mano. ¿Sí? Ok. Los que no saben qué es el Omer, Telmo, ¿tú estás haciendo el conteo del Omer? ¿O vi Hola mal? Pati, sí, sí estoy haciendo. ¿Qué? Bravo. Esos son los estudiantes nuevos. Vamos ahí. Súper. Lo que estamos haciendo realmente con esto es acercar una medida del mundo espiritual a nuestra vida terrenal. Todos los días vamos a hacer de cuenta que esta es nuestra vida. Ya sabemos que somos una vasija, ¿no es cierto? Y a través del conteo del Homer, lo que estamos haciendo es ir agregando como esos cubitos de azúcar que habían antes, ¿se acuerdan? Para endulzar nuestro proceso. Vamos agregando cubitos de azúcar en cada día que vamos contando porque eso es una esfera, ¿sí? Es un paquete de energía, una esfera, una cefiro, es un paquete de energía que lo que está haciendo en este momento a través de esta parashá y a través del conteo del Homer es irse agregando a nuestra vasija, es ir conectando y estableciendo esa energía en nosotros mismos. Por eso es importante hacer el conteo. Ahora, ¿qué es lo que ocurre cuando nosotros accedemos a estas dimensiones superiores cuando estamos contando y además estamos filtrando, porque lo que estamos haciendo también es, el momento en que nosotros contamos las esferas del Homer, las bendiciones que hacemos,
Como estamos conectando desde un lugar de recepción, la palabra Kabbalah quiere decir recibir, lekabel. Cuando uno recibe con conciencia espiritual, lo que recibe tiene un filtro. Aquí arriba se va quedando todo lo que no nos ha hecho bien, todo lo que nos ha esclavizado, todo lo que está obstaculizando nuestra conexión con la luz. ¿Por qué? Porque estamos alineados a la fuerza del universo que está permitiendo ese conteo de las bendiciones, que está ayudando a que conectemos y recibiendo las bendiciones, no solamente a través del conteo del Omer, sino a través de esta misma parashá. Y como venimos de la luz y de afinidad de la forma de la luz, solo va a penetrar lo luminoso, solo va a quedar con nosotros lo luminoso. Lo demás actúa como un filtro. El universo está actuando como un gran sedazo donde permea hacia nuestra vida solo las gotitas de luz. ¿Por qué utilizo tantas metáforas de este tipo? Porque a mí en lo personal me gusta entender las cosas visualizando. Cuando yo visualizo en mi mente, el concepto se arraiga mejor en mí. Y me gusta explicar a la gente que no viene de la tradición hebrea como con manzanitas, porque así me hubiera gustado que me expliquen a mí, para realmente poder integrarlo. ¿Ok? Entonces, estamos en este periodo donde el universo está poniendo un gran sedazo y nosotros contando las gotitas de luz que van entrando a nuestra vasija todos los días con alegría y entusiasmo. Ahora, usualmente, lo que nosotros hacemos cuando estudiamos la parashá de la Torá o los libros es que ponemos mucha atención a las primeras palabras con las cuales empieza la parashá o los libros. Y hay que ponerles atención porque nuestros sabios de la Cábala nos enseñan que en cada una de las palabras que dan comienzo a un libro está contenida toda la parashá. Toda la porción de Bamidbar está contenida en la palabra Bamidbar. Si nosotros pudiéramos decodificar una a una las letras desde la parte gemátrica y numérica, nos daríamos cuenta como en el fondo todos esos códigos alfanuméricos están hablando del viaje de los hebreos que somos nosotros, del viaje de los israelitas que somos nosotros, no por nacionalidad, no por religión, no por origen familiar, sino porque Israel es un código que quiere decir el que camina recto, el que va recto por los valores y por sus ideales. La palabra Israel también es un acróstico de los nombres de nuestros patriarcas, ¿sí? Isaac, Raquel, Abraham, Israel. Les voy a mandar para que lo sepan, ¿ok? Pero es un acrónimo, acróstico, un acrónimo de todos los nombres de nuestros patriarcas, indicándonos a nosotros que cuando nosotros logramos activar a esos arquetipos metafísicos dentro de nosotros, nosotros también somos Israel y somos las personas llamadas a traer luz a nuestra propia vida y al mundo entero. Ahora, cuando nosotros, se me ocurrió a mí preparando esta clase, ver no solamente cuáles eran las primeras palabras de Bamidbar y del resto del libro, sino cuáles eran las últimas palabras, porque estamos acostumbrados a centrar nuestra energía en los inicios, pero poco somos capaces de concluir los procesos, de poner ese sello final en las cosas que hacemos, de poner ese sello final, por ejemplo, en el Homer, con la entrega de los 10 mandamientos o los 10 enunciados o el árbol de la vida, porque es lo mismo para la Kabbalah. Pocos somos capaces de poner ese sello cuando finalizamos una relación de pareja, cuando finalizamos un trabajo, cuando finalizamos una amistad, porque la vida es eso, la vida humana aquí es inicios y finales, es nacimientos y muertes, es matrimonios y divorcios, es alegría y tristeza, es satisfacción y es dolor. Y en cada parte de nuestra vida, nuestro trabajo espiritual es aprender a poner ese último sello para dar por concluidos los procesos. Cuando nosotros contamos nuestras bendiciones, pero no ponemos ese sello final de alegría, de entusiasmo, de agradecimiento, de certeza, de esperanza, lo que ocurre es que ese proceso queda abierto y todo lo que dejamos abierto es susceptible de ser contaminado por la negatividad. Por ejemplo, cuando yo abro la puerta, que esto es algo que yo enseño en Kabbalah de casa, es importantísimo abrir las puertas y las ventanas para que la casa respire, para que la casa reciba luz. Sí, yo abro la ventana, la puerta, y qué lindo, entra aire y luz y sol, pero entra polvo, entran bichos, entran moscos, entra de todo. De la misma manera, cuando nosotros contamos nuestros procesos con entusiasmo, con alegría, nuestras bendiciones, desde el inicio, pero no somos capaces de llevar el proceso hasta el final para sellarlo con certeza, para sellarlo con el deseo de compartir, para desearlo con la entereza que se necesita para avanzar estudiando, porque qué interesa que se necesita. Yo hoy me levanté a preparar esta clase a las 5 de la mañana y les puedo decir que se necesita mucha entereza.
¿ok? Cuando uno no hace ese ejercicio, las cosas quedan colgando. Las cosas quedan como cuando uno se olvida de cerrar la puerta. Puede entrar aire solo, puede entrar un ladrón también, quién sabe. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Me fui a ver cuáles eran las últimas palabras de las parashot y me pareció interesantísimo verlo. Y vamos a ver lo que dicen, ¿sí? Dicen, ok, las palabras son Bemitzraim, Behol Masehem, Behar Sinai, Jericó. El libro de Génesis concluye con la palabra en Egipto, Bemitzraim. Toda nuestra creación, toda nuestra vida, ¿sí? A nivel metafísico concluye con que llegamos a una vida humana, que es Bemitzraim, donde se encoge la energía espiritual, porque en Bereshit lo que estudiamos es la creación a nivel espiritual potencial, y cuando se cierra la parashot dice en lo estrecho, en lo pequeño, que es lo humano, ¿no? En la esclavitud de lo humano sin trabajo espiritual, claramente. Luego en Éxodo nos dice Behol Maseheim, en todos sus viajes. ¿Y qué es el libro del Éxodo? El libro del Éxodo es solamente nuestras 42 estaciones como israelitas dentro del desierto, las 42 evoluciones del ser humano, dice la Cábala, dentro del desierto, ¿no? Que ya sabemos cuáles son porque ya estudiamos el libro de Éxodo. Para quienes no recuerdan cuáles son, vuelvan a revisar las clases, todos ya sabemos. En Levítico dice, con Bejar Sinai, en el monte Sinai, que es cuando se recibió o se van a recibir los 10 enunciados. En Números dice con Jericó, que es Jericó. Y en Deuteronomio, con la cual se cierra toda la Torá, termina con la palabra Israel, que es lo que yo acabo de decir. Todo nuestro viaje espiritual, desde la manifestación de la creación a nivel metafísico hasta la última parte, se basa en ser Israel. Se basa en poder contar nuestras bendiciones, nuestras alegrías y poner ese sello final donde somos capaces de ser como nuestros patriarcas, donde somos capaces de ser como las grandes almas que abrieron este camino espiritual para nosotros. Cada uno de los atributos de ellos también está expresado en el árbol de la vida. Por ejemplo, Abraham era Gesed, la compasión, la misericordia, la bondad, el altruismo, la hospitalidad, nuestros dones, nuestros talentos, nuestra capacidad de dar y compartir. En Geburá está Isaac. Isaac es toda la capacidad de restringir, toda la capacidad de frenarnos, de autopulirnos, de controlarnos. Es nuestra disciplina, nuestro coraje. En Tiferet está Jacob. Jacob es la búsqueda incansable del balance y del equilibrio. Y es importante entender que cuando hablamos de balance y equilibrio no es algo estático, ¿sí? El balance en la Kabbalah solamente se logra cuando nosotros somos capaces de movernos entre la columna derecha y la columna izquierda del árbol de la vida, entre nuestro dar y nuestro recibir. Eso es equilibrio y balance, no es algo rígido. Ah, no, es que yo ya alcancé el balance. ¿En serio? La vida va a venir y te va a empujar para que veas que eso es un trabajo de vida, que eso es un minuto a minuto. Cada vez que yo respiro, exhalo, inhalo y exhalo. Ahí se muestra la cadencia, el ritmo que tiene la vida misma. No es estar solamente dando y solamente recibiendo, y eso no es real. Luego, cuando vamos a Netzach, nos encontramos con el patriarca Moisés, profeta, patriarca, no sé, que nos diga Natalie, no sé cuál es correcto. Moisés, que es sencillamente nuestra fuerza para perseverar, para lidiar con la adversidad, para no abandonar, para permanecer cuando las papas queman, como yo digo, cuando las cosas no salen bien, no abandono, persevero. Luego viene Jod con Aarón, Aarón Jacoén, Aarón el sacerdote, que es, no es nada más que el sentirte humilde a través del sentimiento de recibir lo que la vida te ofrece, porque solamente cuando yo recibo lo que la vida me ofrece, como quiera que se presente, estoy siendo realmente humilde. Y solamente al recibir y ser humilde es como yo puedo agradecer, resignificar, renovar, restaurar cualquier vínculo, cualquier relación a través de mis palabras, porque Jod es la comunicación también. Luego viene Yesod, el patriarca Yosef al-Sadik, ¿okay? Que es la capacidad de tener la más absoluta certeza, la capacidad de mantener nuestros pactos, nuestros vínculos y nuestra autoestima, más allá de cómo estamos nosotros siendo vistos por el exterior, más allá de cómo los demás nos ven, más allá de si estoy en el entorno idóneo o no para ser espiritual, él siempre supo ser espiritual en todos los entornos en donde lo pusieron. Y por supuesto la capacidad de perdonar, porque perdonó a sus hermanos por todo, ¿no? Y luego el rey David, Malhut,
que es la manifestación, la materialización, la concretización. Las acciones de humildad, que no es lo mismo que el sentimiento de humildad, las acciones de humildad, mi capacidad de ser humilde en realidad frente a los procesos, de realmente saber que no soy el dueño de nada, que simplemente soy un administrador, que no tengo ni la fuerza ni el poder ni absolutamente nada para dar esta clase, por ejemplo, que no soy yo, que es la luz a través de todo esto. ¿Bien? Y todo eso en el árbol de la vida, Israel, están ahí los patriarcas, en la palabra Israel están todos los patriarcas y además está explicado desde el árbol de la vida como les acabo de decir. Eso es ser Israel, lo que les acabo de explicar. Ser disciplinado, perseverar, ser humilde, ser generoso, saber recibir también, por supuesto que sí. Tener pactos, vínculos y valores fuertes, saber resignificar, agradecer, todo eso es ser Israel. ¿Es difícil? Sí, es difícil, claro que es difícil, sobre todo cuando las cosas son cuesta arriba. Pero algo que es importante entender es que cuando las cosas son cuesta arriba, es cuando más requiere de nosotros ser Israel, es cuando más se requiere de nosotros contar nuestras bendiciones, es cuando más se requiere de nosotros agradecer, porque cuando nosotros estamos siendo Israel, recibiendo y agradeciendo, lo que estamos haciendo es poniendo un escudo de luz protector alrededor de nuestra vida para que ese caos o esa incomodidad que estamos viendo no logre permear dentro de nuestro corazón y de nuestra alma, que sea como un blindaje espiritual. Entonces, estoy teniendo dificultades, estamos en el conteo del Homer, estamos en una faceta que es compleja para la humanidad, vista desde cualquier punto, vista desde el punto social, vista desde el punto económico, vista desde el punto político. Estamos en una situación difícil. Ok, gracias. ¿Por qué gracias? Porque hay un principio de la Kabbalah que dice que todo el universo opera en base a la misericordia. Entonces, en las clases de los jueves, yo hablo también de estos principios porque todo se va alineando de una manera casi mágica. Hay una sincronicidad enorme entre lo que vivimos como humanidad y lo que se va leyendo en las parashots de la Torá. ¿Es casualidad? No es casualidad. La Torá es el manual de instrucciones de cómo vivir mejor. Bien. Ahora, estos no son más lo que les decía, son más que palabras, son conceptos, fundamentos de nuestra historia y desarrollo como seres espirituales en una experiencia humana y representan también el desafío constante de cada una de nuestras vidas. Al comienzo tenemos los extremos, Mitzrayim, que no solamente representa a Egipto, sino a la estrechez, la angostura, el dolor y la esclavitud, que ya lo mencioné. Y en el otro extremo tenemos a Israel, que representa no solo la tierra física, anhelada, sino toda la tierra prometida de libertad, seguridad y realización que todo individuo y todo ser humano desea para su vida. Y en el medio, ¿cómo salimos de nuestra estrechez, de nuestro Mizraim para llegar a nuestro Israel? A través de las palabras finales de los 3 libros intermedios de la Torá. Behol Maseheim, comprendiendo que toda nuestra vida es un viaje constante, que debemos estar en movimiento, que habrá muchas paradas, porque esto es un camino, no es una autopista, Dayana linda. I love you. No es una autopista, es un camino, ella sabe por qué le digo, con baches, con curvas, con paradas, con momentos donde nos encontramos con un bloqueo en el camino y hay que removerlo. ¿Okay? Pero nunca debemos detenernos. Los cambios tardarán, quizás 40 años, como estuvieron los israelitas en el desierto, quizás menos, pero llegaremos. Ahora, todo este proceso se inicia, y todas las parashots que leemos en este proceso del Omer, se inicia en el segundo día de Pesach, que representa la libertad física, la salida de Egipto, de esa estrechez nuestra, y la cuenta del Omer representa la búsqueda de la libertad intelectual y emocional. Lo que estamos corrigiendo son las esferas intelectuales y emocionales de nuestro ser, de nuestro árbol de la vida. Shavuot, que es el día 50 después de los 49 días de Pesach, ya estamos preparados para recibir el manual de vida a través de los 10 enunciados que se reciben ese día. Este año, me parece que cae, ya nos va a decir Lore, el 13 de junio. ¿Qué es lo que se hace en Shavuot? Lo vamos a ir viendo en las próximas clases, pero en esencia, lo más importante en estos días es prepararnos para ese momento, prepararnos a través de ejercer, de ejecutar, de accionar lo que se nos pide en ese día del conteo del Omer. En ese día del conteo del Omer, ¿qué es lo que se nos pide hoy? De esa manera voy a vivir y de esa manera me voy a preparar. Ahora, 49 días, que es el conteo del Omer, tiene el mismo valor numérico de la palabra jolé, que es enfermedad en hebreo. Es decir, nosotros, los hebreos, los israelitas,
cuando estamos en Egipto, esclavizados por nuestras mezquindades, por nuestros pequeños deseos, por nuestros miedos ridículos y absurdos que tenemos, ¿ok? Por nuestros deseos egoístas, por nuestra incapacidad de sostenernos en los procesos. Estamos enfermos de acuerdo a la Torá, de acuerdo a la Kabbalah. Nuestra alma está enferma a través de la esclavitud que siente. ¿Sí? Entendiendo que esto es una metáfora, el alma no puede enfermar, entendiendo que esto es una metáfora. ¿Okay? Lo que necesitamos es preparar nuestras vidas para el día 50, ya lo dije. Algo lindo que también encontré al preparar esta clase es que dice que en el Midrash se cita la conversación entre dos sabios, Rabbi Yaakov ben Hazer con Bal Haturin, y dice, al menos que una persona se libere y esté abierta a todos igual que en un desierto, no hay manera de que pueda obtener verdadera sabiduría espiritual. Se usa el término Hefker, H-E-F-K-E-R, anoten, Hefker, que no tiene una traducción literal al español, pero que hace referencia a que alguien es completamente libre, absolutamente libre. La idea de ser abiertos, amplios, como el desierto, puede ser bastante intimidante. Vamos a tomarnos aquí unos instantes para pensar cómo sería sentirse como en el desierto. Yo estaba pensando y decía, no puedo asociar esa visión conmigo, es demasiado como intimidante, ¿no? Como, para mí era como estar vacío, como estar, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué sienten? Como una sensación extraña, ¿no es cierto? Se siente como intimidante realmente. La idea de ser abiertos, amplios como el desierto puede ser bastante intimidante, pero en lugar de ser como el desierto, nos comportamos como los animales salvajes que viven en el desierto. Ojalá fuéramos como el desierto, con esa absoluta naturaleza, perfección, conectado con la divinidad, con sus tránsitos, con sus estaciones, pero ¿cómo nos comportamos? Como unos chacales, porque queremos, los chacales son unos animales que viven en el desierto para quienes no los conocen. Queremos apoderarnos y mantenernos dentro de falsos territorios y acrecentar falsas posesiones. Y somos carroñeros, porque cuando vemos a alguien caído, porque cuando vemos algo que ha fallado, vamos a comer y a saborear de ese dolor, de esa pena y de esa tristeza. Esto cuando no tenemos Kabbalah y cuando estamos viviendo desde el alma animal. Para quienes ya estudiaron Kabbalah, ya saben que el alma animal es el nivel de Nefesh, que es el que cuando estamos fuera de control, cuando no estamos conectados a nuestra alma, el nefesh nos gobierna y el nefesh es sencillamente animal, ¿sí? Como los chacales. Yo leyendo mis notas, por favor, 5 páginas de notas. Ahora, ciertamente, y como siempre les digo, no se trata de dejar de ser chacal y empezar a ser Moisés de la noche a la mañana. Eso no va a ocurrir. Y hay que entender que es un proceso, y repito, esto no es una autopista. ¿Okay? No se espera de nosotros que seamos un Moisés, se espera que activemos determinadas chispas similares a las de Moisés, pero claramente no somos ese tipo de almas nosotros. Y realmente lo que se espera es que nos veamos como seres humanos en construcción, como seres humanos en los cuales, como dije hace un momento, todos los días estamos añadiendo chispas de luz a nuestra vasija, gotitas de luz a través de nuestras pequeñas acciones, de reconocimiento. Primero, reconocimiento de qué? De que somos una chispa divina. No existe la posibilidad de hacer un camino espiritual sin ese primer reconocimiento de, ok, con toda mi sombra, con todos mis errores, con todos mis aciertos, soy una chispa divina en una experiencia humana. Y una vez que tenemos ese primer reconocimiento, entonces somos capaces de poder ir gradualmente siendo mejores, poco a poco siendo mejores. Lo importante es que hagamos las cosas bien, alineados a los arquetipos y a las virtudes y características que expliqué de los patriarcas de Israel, del árbol de la vida, todos los días, todo el tiempo, en cada circunstancia, en cada conversación. Yo en lo personal no logro hacerlo el 100% del día. Así que si ustedes no están en el 100% del día, ni se asusten, ni se preocupen, ni se azoten, ni digan, ay, no, yo no nací para esto. No, sí nacieron porque si no, no estarían aquí. Es simplemente en cada situación preguntarse, ¿qué es lo mejor que puedo hacer en este momento? ¿Quiénes
¿Cómo puedo ser? ¿Quién es la mejor versión de mí mismo en este momento? ¿Cómo puedo ser la mejor versión de mí mismo en este momento? ¿Qué diría la luz si tuviera que responder en mi lugar? ¿Qué diría la luz si tuviera que decidir en mi lugar? Y de esta manera es como vamos construyendo gradualmente esta visión de Israel en la vida, gradualmente, activando nuestro Netzach, ¿no? Sosteniendo el camino espiritual con paciencia y con bondad. Eso sí es fructífero. Cuando hacemos las cosas con regularidad, estamos actuando desde nuestro nivel del árbol de la vida, de Netzach, y vamos fortaleciendo nuestro Netzach. Cada vez que hacemos las cosas bien, nuestro Netzach se fortalece y se fortalece de tal manera que, por ejemplo, en mi caso personal, y hablo de mi vida porque es lo único que me pertenece, por eso puedo hablar con propiedad, todo el tiempo hay desafíos, todo el tiempo hay obstáculos, pero si uno tiene este Netzach fuerte y activo, uno inmediatamente mueve la energía hacia Hod, que está enfrente, de la esfera de enfrente, y dice gracias, porque sé, no creo, sé que el universo opera en base a la bondad y al Gesed, y sé que esto que está pasando es lo menos grave que puede pasar en mi vida, es lo más dulce que puede traerme la vida, porque ese es el Creador, ese es el amor, y eso ya implica una expansión de nuestra vasija para recibir mucho más luz en la siguiente oportunidad donde haya otra vez un desafío, porque lamento informarles que estudiar Kabbalah no evita los desafíos. Estudiar Kabbalah te da las herramientas para transitarlos desde la paz. Eso sí, para transitarlos y transformarlos en bendiciones. Eso sí, pero los desafíos de nuestro plan de evolución gradual, al cual llamamos Tikkun, están ahí, son inamovibles. Lo único que podemos decidir es cómo transitarlos. También encontré algo que me encantó de Rav Ashlag, porque el camino espiritual no es fácil, a pesar de que contemos nuestras bendiciones, a pesar de que hagamos el conteo del Omer, a pesar de que hagamos la conexión de Pesach, a pesar de que estemos despiertos estudiando todos los lunes, activando las herramientas en Shavuot, etc. El camino no es fácil. ¿Y qué es lo que nos dice Rav Ashlag? Para quienes no saben quién es Rav Ashlag es uno de los sabios de la Cábala de principios del siglo XX. Y era tan increíble Ravashla que en las épocas en las cuales no tenía dinero, escribía sus enseñanzas en las servilletas de papel. Ese es Ravashla, ¿ok? Nos enseñó que para poder hacer nuestro trabajo espiritual, una de las cosas que tenemos que pedir es asistencia de estas grandes almas de los cabalistas. No estamos solos, y esto es importante porque muchas veces el camino espiritual se hace denso y se hace difícil porque nos sentimos solos. Lo primero es recordar que estamos contando con la luz siempre. Cuando vayan caminando solos, cuando vayan en el auto solos, cuando sientan ese sentimiento de soledad, repítanse lo que yo me repito todo el tiempo. No estoy sola, la luz está conmigo. Y eso ya es tremendamente tranquilizador, aliviador, es increíble. Pero además, Ravashlag nos enseña que para poder hacer el camino espiritual podemos adherirnos al mérito de estas almas. ¿Cómo nos adherimos entonces? A este concepto se le llama Ibur en Kabbalah. I-B-U-R, Ibur, que es que chispas del Creador, chispas de los Sadikims, perdón, se adhieren a nuestra alma. Chispas, partículas. ¿Cómo se logra esto? Conociendo a los Sadikims, que es lo que estamos haciendo ahorita, ya les he mencionado a 3 dentro de esta clase, conociendo a los arquetipos que también son almas grandes y nos asisten en nuestro camino espiritual, pero además podemos hacer lo que estamos haciendo ahorita, estudiar cuando estudiamos Zohar, como por ejemplo en este momento, lo que estamos haciendo es adherirnos al mérito de Rabbi Shimon Bar Yochai, porque son sus enseñanzas. Cuando mencionamos al Baal Shem Tov, estamos llamándole, invitándole a nuestra vida para que nos asista en nuestro camino espiritual. Cada vez que nosotros hablamos palabras de Torah, palabras de Kabbalah, palabras del Zohar, compartimos enseñanzas, que no es adoctrinar. No quiero a nadie con un megáfono en un parque diciendo, tienen que estudiar Kabbalah por el bien de la humanidad. No, no, no. Eso no, ¿ok? No. Y tampoco obligar a nadie a que estudie Kabbalah. No, eso tampoco. Pero sí ser las palabras de la Kabbalah. Que la gente, como dijo Natalie en unas clases recientes, de una de las clases recientes, que la gente que no conoce a Dios pueda conocerlo a través tuyo. Era algo parecido a esto, ¿sí? Ser esas palabras de la Kabbalah. Ser certeza, ser transparencia, ser autenticidad, ser perseverancia, ser valor, ser generosidad, ser, ¿ok?
porque cuando estamos siendo como ellos, hay afinidad de forma y podemos unirnos a ellos. Otra cosa que podemos hacer, que yo ya tengo el mío hace mucho tiempo, es tener un sadikim al cual nosotros dedicamos un poco más de tiempo y de estudio. El mío es Rabbi Akiva, y voy a explicar por qué Rabbi Akiva. Rabbi Akiva fue el maestro de Rabbi Shimon Bar Yochai, pero lo que yo amo de Rabbi Akiva es que él era un ignorante como yo. Hasta cuando tenía 40 años, era un pastor de ovejas, no tenía ninguna instrucción sobre la Torá. Y de pronto un día escuchó que su esposa Rachel estaba triste porque él no conocía la Torá y no era un sabio de esa época. Y cuando escuchó eso, el amor que sentía por ella lo motivó de tal manera que se fue a estudiar y estudió tanto y tanto y tanto que de ser un pastor, después volvió, después de muchos años, a la casa de su esposa con 24,000 estudiantes. De la nada, de ser un pastor de ovejas completamente ignorante a los 40 años, que nosotros a veces decimos, no, ya estoy grande, ya estoy viejo para hacer eso, ya estoy viejo para hacer el otro. En serio, Rabbi Akiva empezó a los 40 años a estudiar Kabbalah y construyó un ejército de estudiantes y de gente que sabía Kabbalah de 24,000 estudiantes. Uno de ellos, Rabbi Shimon Bar Yochai. Por eso es que es mi tzadikim favorito. Y antes de dar cada clase, yo le enciendo una velita a Rabbi Akiva. Hay una canción de Rabbi Akiva. Canto la canción de Rabbi Akiva y entonces doy la clase porque digo, Rabbi Akiva, yo no soy capaz de dar la clase, la tienes que dar tú. Así que bueno, acompáñame. Y eso también se puede hacer. Entonces, hay tanta sabiduría y hay tantos tzadikims de los cuales podemos beneficiarnos que les invito y les inspiro a que busquen el suyo. ¿Sí? Yo les voy a dejar una lista de algunos nombres para ver cuál les inspira y con cuál se conectan más. Ahora, todos estos son reencarnaciones unos de otros, así que son las mismas personas a lo largo de distintas épocas, ¿no? Pero bueno, eso es tema de otra clase. Y algo más que se puede hacer para añadirnos al mérito de estos sabios de la Kabbalah es encender una velita cuando nosotros sabemos que se elevó de este plano terrenal. ¿Cómo se sabe? El momento en que ustedes busquen a sus sadikim, ya van a poder ver ahí la fecha en la cual se elevó de este plano terrenal. Le voy a responder las preguntas que están en el grupo. Denme un ratito, por favor. Otra forma de adherirse al mérito de los sadikims es visitar sus tumbas. La mayoría de ellos, lamentablemente, en este momento no se puede ir por seguridad. Están en Israel. ¿Okay? La mayoría de ellos están en Israel, pero por ejemplo, el Rebbe de Lubavitch, que es uno de los grandes sabios del Hasidut, que es lo que estudiamos también aquí, está en New York. Entonces, a eso sí se puede ir, por ejemplo, por poner algunos ejemplos. ¿Okay? Eso en cuanto a cómo hacer nuestro trabajo espiritual con apoyo, con soporte. Ahora, Bejar Sinai, entendiendo que tal como el Sinai recibimos la Torah en nuestra vida, la única forma de vencer nuestros obstáculos es adquiriendo Torah, adquiriendo conocimiento, adquiriendo el deseo de conectar profundamente con estas enseñanzas, con el estudio, con el compromiso, la disciplina y la perseverancia que se requiere. Por eso es que entra mucha gente a estudiar Kabbalah. ¿Y cuántos se quedan? ¿Han visto? Porque no es para todos. Esa fuerza que se necesita, no todo el mundo la tiene. Se cultiva, se trabaja, es un músculo, sí, pero no todo el mundo lo tiene. Jericó, como ya dije, sabiendo que la vida presentará batallas como aquellas que lucharon los hebreos en Jericó para poder comenzar la conquista de la tierra prometida. Pero eso, quizás al concluir un libro de la Torá, lo que decimos es algo que a mí me encanta, que lo enseñé también en mi clase de los jueves, es Hazak, Hazak, Benit Hasek, que nos llenemos de fuerza, 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 que nos llenemos de fuerza, que nos fortalezcamos. Nos damos fuerzas para poder continuar cada uno de nuestros viajes individuales a nivel terrenal y a nivel espiritual. Nuestros viajes familiares, porque no somos seres inconexos, estamos conectados con otros. Nuestros viajes comunitarios, porque en realidad lo que hace grande a un ser humano es la capacidad de unir, de conectar con puentes, con aquellas personas con las cuales tiene diferencias, de ayudar a otros a salir de su propia esclavitud, de su propio Misraim hacia un Israel. Las primeras palabras de los libros abren el camino, pero son las últimas las que, como decía, ponen el sello, recapitulan y nos dan la energía para continuar. Bien, vamos a la tercera parte de la clase, que es la aplicación práctica, y luego abrimos para preguntas.
Estamos en la recta final del Homer, donde vamos a corregir en esta semana que ya se acerca, me parece que mañana empieza Malhut de Malhut, empieza Gese de Malhut, luego Geburah de Malhut y así hasta llegar a Malhut de Malhut. ¿Qué es esto? Este es el mundo de la acción. Esta semana empezamos a corregir nuestras acciones. Es muy importante que hagamos esta recta final bien, porque esta recta final es el sello, es lo que decía hace un momento, es el sello del Homer, es lo que va a mostrar realmente si somos capaces de precipitar los mundos espirituales a la vida terrenal. ¿Cómo lo vamos a hacer entonces? Vamos a tener que abrirnos a ser como el desierto, a recibir a todos, abrir nuestros corazones sin juicio hacia las acciones de los demás, no juzgar las acciones de los demás. Y cuando alguien nos produzca rechazo, repetir la palabra Hafker, Hafkr, que es libre, más libre que la libertad. Porque lo que encarcela y contrae a una vasija es el juicio. Lo que empequeñece la visión de un ser humano y lo desconecta de su alma es el juicio. Bien, pasamos a preguntas. Vamos a empezar con las del grupo. María Leonor dice, ¿puede ser Jesús? Jesús era para mí, de acuerdo a lo que yo he entendido y he leído de él, era el Rabí Yeshua, y por supuesto que para mí enseñaba Kabbalah. Desafortunadamente no existe un registro histórico, un libro, algo donde nosotros podamos decir que él enseñaba Kabbalah. No existe, ¿ok? Cuando tú lees las enseñanzas de él, te puedes dar cuenta de que en realidad enseñaba esto que estamos hablando, hacer como la luz. Y claro, si tú deseas pedir asistencia a Jesús, por supuesto, adelante. Yo también le pido asistencia a Jesús, no para las clases, pero para otras cosas, porque nuestra tradición, nuestra composición espiritual, de ADN espiritual, de genética y de todo, viene de esa tradición. Entonces, no está mal hacerlo. ¿Querías decir algo más, María Leonor? Sí, sí, les voy a compartir algo personal que me está sucediendo. Yo vengo obviamente de la tradición católica cristiana, como muchos me imagino, y en este momento es como que no sé en dónde ubicarle a Jesús, es como que no sé qué sentir por él, qué sentir hacia él, ¿Qué? como que se me descuadró. No sé, es una situación como que, no digo de la cábala ni del judaísmo, o tal vez sí, no sé, es como que se me desubicaron mis puntos de referencia dentro de la parte religiosa, tal vez de las influencias que tenemos, ¿no? Entonces hay momentos en los cuales como que me siento tal vez hasta con miedo, tal vez hasta como que infringiendo las reglas del partido, y me recuerdo que Jesús fue judío, o sea, sobre todas Son las cosas, judeocristianos. él fue un judío. Y ahí es como que me tranquilizo, pero me estoy repitiendo a mí, Jesús fue judío, o sea, la base de Nosotros Jesús. somos judeocristianos. Nosotros somos Exacto, exacto, judeocristianos. Y por eso exacto. Entonces, y por eso es que lo de Israel es tan grave para nosotros también. Y por eso es que no podemos hacernos ciegos y sordos a nada de lo que está pasando. Y no estoy justificando las matanzas de los niños en, en ningún lado, ni en Palestina, ni en ningún lado, menos en Israel. Pero lo que tenemos que entender es que nosotros somos judeo-cristianos y hay muchos libros de Mario Saban que se los recomiendo para quienes quieran entender este rol del Rabí Yeshua dentro de eh, estas enseñanzas. Los pueden leer, él tiene varios libros donde enseña esto de quién era Jesús en esos tiempos, porque cuando hablo, por ejemplo, de todos, no de todos, de algunos de estos adikim, son contemporáneos a Jesús. Pero como dije, no existe lamentablemente ningún registro histórico en donde podamos decir, sí, Jesús enseñaba Kabbalah. Ojalá hubiera, no lo hay. Y respecto a la religión, por supuesto que cuando nosotros empezamos a estudiar Kabbalah, se empiezan a chocar dos mundos, ¿no? Por un lado el mundo religioso y por otro lado el mundo de la espiritualidad. Es parte del proceso y es parte natural de todo, de todos los que venimos de una práctica religiosa y vamos hacia la espiritualidad. ¿Qué es lo que a mí me ha sido útil? No rechazar absolutamente nada. Es decir, no es que esto es la verdad y esto es mentira.
esto es lo bueno y esto es malo, porque eso es del árbol del conocimiento del bien y del mal. Lo que necesito es alinearme al árbol de la vida, donde hay absoluta y total unidad en todo. Entonces, no hay bueno ni malo. Lo que sí podemos ver a lo largo de muchos años, no solamente en la religión cristiana, católica, en cualquier religión, es que hay, dependiendo de la persona y de ciertos contextos, hay corrupción, hay ciertas cosas que no están alineadas a las enseñanzas espirituales detrás de los dogmas religiosos. Entonces, eso sí, y es visible y está en todas las religiones, pero de ahí, como cuerpo de conocimiento religioso, yo no me atrevería a decir que hay algo bueno o malo, sino más bien a crear unidad. ¿Ok? Y es parte del proceso de todos. A todos nos pasa este choque de, a ver, ¿dónde estoy parado? ¿Qué está pasando? Bien, Luis, no sé si quieres decir tu, ya te doy la palabra, Telmo, veo que Luis había dejado una pregunta aquí. No sé si quieres dar tu pregunta en voz o prefieres que lo lea. Sí, era sobre el conteo del Homer que comentaste, que no sé, sabes de qué momento se puede iniciar. El conteo del Homer está terminando, pero si tú lo quieres iniciar ahora, estás perfectamente a tiempo, ¿ok? No, partimos del principio de perfección, de que las cosas son como tienen que ser para Pero nosotros. ¿desde dónde coges los, o sea, hay que ir buscando el Homer uno, el 2, el 3, así? No, 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 ya estamos entrando a la séptima semana. Yo voy a mandar un enlace donde yo estoy haciendo el conteo del Homer para si es que tú gustas, te unas de ahí y puedas ver. Es algo chiquitito que yo hago todos los días. Ya, o Eh, sea, inicias desde el número que esté hoy, así. sí, inicias desde el Ya, número que estamos hoy. Desde el momento en que estamos hoy, inicias. gracias. Telmo, gracias, Luis Alberto. Gracias, Pati. Justo hablaste hoy sobre el conocimiento y eso me resonó bastante porque justo está ligado a, bueno, leí que estaba ligado a Yesod, el conocimiento, el sexo y el dinero, decían. Entonces, justo haciendo esta comparación con el dinero y el sexo, por ejemplo, puede ser mal utilizado. En este caso, también el conocimiento puede ser mal utilizado, como por ejemplo, no sé, me leo todos los libros de Cábala, pero no aplico nada. Eso sería como igual aplicar mal el conocimiento o algo así. A ver, el conocimiento, hasta donde yo conozco, es el viaje entre Jogma y Binah, entre la sabiduría de Jogma y el entendimiento de Binah. Ahí se forma Dat, que es el entendimiento o el conocimiento, ¿ok? El entender el mundo, el conocer el universo y entenderlo. El conocimiento como información, ¿sí? Netamente información académica o de ese tipo, sí está en Yesod. Depende de qué conocimiento estemos hablando. La sexualidad y el dinero, por supuesto, está en Yesod también, pero no solamente en Yesod, está en otras partes del árbol de la vida. El conocimiento se puede utilizar para el mal, por supuesto. La sabiduría de la cábala se puede utilizar para el mal, por supuesto. Hay muchas escuelas, no muchas, un par de escuelas que utilizan la cábala para manipular, sacar dinero de la gente y hacer cosas muy graves. Se aprovechan de la necesidad humana y a través de la cábala ponen mentores, ponen maestros que explotan a las personas y abusan de las personas psíquicamente, mentalmente, económicamente y emocionalmente. Hay que tener mucho cuidado con el origen del conocimiento. Dayana, por favor. No voy a mencionar qué escuelas son, obviamente, pero si alguien tiene dudas, le preguntan a Lorena. Dayana. Eh, Tengo un poco de sonido aquí porque estoy en la estación, pero tú decías que esta semana es importante tener en cuenta las acciones y sobre todo la parte de juzgar. Ujú. Yo, pues por mi trabajo, tengo mucho que ver con comportamiento de otras personas, que tengo que a veces analizar o tengo que a veces poner algún tipo de límite. Bueno, son personas con muchísima problemática. A Ujú. veces se pasan de lo que se decide, lo que se dice aceptable para la sociedad en ese momento o en el lugar en que están. Y me preguntaba si tienes algún tip que yo pueda usar esta semana para, a veces es difícil no juzgar cuando ves tantas cosas. Yo trato, pues yo la verdad que lo de juzgar lo he mermado porque hay mucha gente con muchísimas historias, ¿no? Pero a veces cuesta a uno mucho no ponerse en ese lugar con el dedito señalando es que tú, que tú, que tú. Y es que mi trabajo todo el tiempo es estar Sí, analizando y hablando del comportamiento de los demás. Ese es es mi trabajo. cierto. Es muy difícil no juzgar, aunque no sea tu trabajo, es muy difícil no juzgar porque es parte de
de nuestros desbalances, de nuestros desequilibrios que son producidos por nuestra inclinación al mal, ¿ok? ¿Ok? Entonces es como natural en nosotros juzgar. ¿Qué es lo que yo recomiendo? Juzgar vas a juzgar, porque el ojo naturalmente ve. Lo que yo recomiendo es no conectar la emoción entre lo que tú ves y lo que tú sientes, que hay un espacio para crear bondad, que hay un espacio para decir, no entiendo, no estoy viendo la película completa. Y el momento en que tú creas separación entre tu primer juicio que ve tu ojo y dice, ah, esto es malo, esto es pésimo, esto es así, esto es asado, pero haces una pausa y creas el espacio para no conectar con tu emoción, entonces suavizas el juicio y puedes ir reorganizando todo tu trabajo espiritual. Lo importante es no conectar la emoción con el juicio, porque la emoción lo que hace es potenciar el juicio, es como echar gasolina al fuego. Entonces, no, paras y no conectas la emoción, eso ayuda mucho. Y si sientes que la emoción se disparó, porque obviamente el mundo de los 5 sentidos y el mundo terrenal hace que las emociones se disparen, no importa, pausas la emoción, inyectas compasión. No veo todo, no veo de qué lugar viene esta persona. ¿Dónde está la luz en esta persona? ¿Cómo puedo ver lo luminoso? Soy amor. Acuérdate lo que aprendimos el jueves hace unos 15 días. Soy amor. Y empiezas a bajar la intensidad. ¿Ok? Eso me sirve a mí. Gracias. A ti, Dayana. ¿Alguien más? Pati, ¿dónde podemos aprender más sobre los Adikins? A ver, yo les voy a mandar algunos nombres en el grupo y ustedes pueden googlear sobre la vida de ellos. ¿Ok? Ahora, hay muchos de muchas épocas. Yo les voy a mandar de diferentes épocas para que ustedes vayan viendo y vean cuál es el que más sienten como esa afinidad de forma, ¿no? Esa afinidad de alma, de aquí hay un trabajo similar al que me gustaría hacer, al que ojalá Dios me ayude a hacer. Ujú. ¿Ok? Bien. Lo lindo, por ejemplo, de estas clases de Zohar es que, como decía, estamos invitando a Rabbi Shimon Bar Yochai, estamos invitando al Baal Shem Tov, estamos invitando al Rebbe de Lubavitch, hablamos de otros tzadikins, hablamos de los patriarcas, etcétera, y eso va adhiriéndonos a su mérito, adhiriéndonos nosotros a su trabajo espiritual. Y, por ejemplo, Rabbi Shimon Bar Yochai, cuando estuvo en la cueva de Pekín enterrado hasta el cuello 13 años, hasta aquí, revelando los secretos del Zohar, su hijo era quien iba anotando. Cuando salió, se escondió porque los romanos estaban despellejando a los cabalistas. ¿Okay? Se escondió ahí. Cuando salió, se puso a caminar por el campo y vio, hablando del juicio de Dayana, a unos campesinos que estaban trabajando el campo. Y cuando los vio, dijo, ¿cómo puede ser que esta gente no esté estudiando los secretos de la Torá y de la Kabbalah? Y esas personas combustionaron inmediatamente, se encendió fuego, se encendieron fuego, el campo y las personas. Ese es el poder del ojo y de la visión de un cabalista. Por eso es que es tan importante suavizar, endulzar y eso. ¿Qué hizo Rabbi Shimon Bar Yochai? Se volvió a la cueva un año más hasta acabar de purificar su juicio y se volvió a enterrar hasta aquí como una forma de purificar su juicio nuevamente. Entonces, endulzar la mirada que tenemos de los demás. Mujeres que enseñen Kabbalah, hay pocas, más del siglo XX y XXI, pero lo que a mí me encanta es hablar sobre las matriarcas. Yo lo enseño mucho, creo que hay un podcast mío, si quieren se los mando, del árbol de la vida explicado de manera sencilla. No sé si ahí hablo de las matriarcas, pero en las clases de Kabbalah de casa y Kabbalah al nombre hablamos mucho de los patriarcas y las matriarcas y cuál es su esencia. Entonces, por ejemplo, podemos hablar de Sara, a ver, investigar la vida de Sara, leer sobre Sara, que era la misericordia, ¿no? La parte femenina de Abraham. Sobre Ribka, sobre Lea, sobre Rachel, incluso sobre Zipora, que era la esposa de Moisés, que no se habla mucho en la Torá sobre Zipora. Zipora también tiene ahí una cosa importante. Y claro, está Bathsheba también, del rey David, Miriam, la profetisa, la hermana de Moisés y de Aarón. Está también que hay un personaje que a mí me encanta y que no está como muy mencionado, aparte de Eva, ¿no? Que Eva es quien a través de la dulzura y de saber recibir es quien dio la posibilidad de que este mundo exista como tal, ¿ok? De su fuerza de dulzura y de recibir.
No se habla mucho de la reina de Saba, pero a mí me encanta. ¿Ok? Investiguen, elijan el suyo. Yo les voy a mandar algunos, les mandamos la grabación. Gracias a todos por conectarse y hacer la tarea. Nos vemos pronto. Besitos.